este, pueden tomar este trabajo o este protocolo de investigación para poder hacer una continuación en dado caso de que ustedes tuvieran la necesidad de poder desarrollar un trabajo de tesis, por ejemplo, para algo, a lo mejor algún diplomado de titulación, a lo mejor para alguna especialidad, a lo mejor para alguna maestría. Ajá. Entonces, este trabajo les puede servir hasta donde se va a quedar el trabajo que van a entregar para fines del cuatrimestre, hasta donde lo van a, o sea, hasta donde se va a quedar, digámoslo así, su trabajo, bueno, es como una base para continuar esta investigación. Ahora bien, en caso de que no tuvieran esa necesidad o esa inquietud de continuarlo, también se puede quedar este trabajo como una base para futuras generaciones que quieran continuar con su trabajo de investigación. ¿Sí me explico? Entonces, para eso estamos desarrollando este trabajo, para que sea la pauta para iniciar una nueva investigación. ¿Ok? Y bueno, pues decíamos eh, que, cuando hablábamos de el planteamiento del problema, nosotros hicimos una formulación de hipótesis. ¿Sí se acuerdan? ¿Recuerdan qué era la hipótesis? ¿Alguien me puede decir? Le borro aquí porque no me hagan tanto. Más o menos era explicar sobre qué iba a tratar el tema, ¿no? A qué propósito, bueno, de qué propósito era el tema. Bueno, yo tengo entendido que la hipótesis es lo que proponemos que va a pasar con el tema. O sea, Okay. por eso es una aceptación o un rechazo de nuestra hipótesis. Es como una variable. Ok, ambos están en lo correcto de manera parcial. ¿Por qué? La hipótesis no es como una variable. La hipótesis está compuesta de variables. Ajá. Y sí, efectivamente, es una suposición o es un pronóstico de lo que nosotros vamos a encontrar con nuestro trabajo de investigación. Y hablábamos, pues de una presuposición de los fenómenos que se dan a través de, o de los fenómenos que estamos estudiando. Ajá. Yo les ponía un ejemplo acerca de la hipótesis, de que es muy sencillo generar una hipótesis a partir de la experiencia y a partir de la observación. Ajá, acuérdense, en este punto de la investigación aún no realizamos como tal un análisis exhaustivo. Aun cuando ustedes ya hicieron una revisión de la literatura para poder desarrollar su marco contextual, aún así, pues no han hecho una investigación profunda. Ajá. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer a través de la hipótesis es lo que ya hemos leído, más la experiencia que ya tenemos en el campo que estamos investigando, la vamos a juntar y vamos a hacer un pronóstico de lo que va, o de lo que está sucediendo o de una supuesta explicación de los fenómenos que estamos observando. Y yo les ponía un ejemplo muy, muy simple y muy llano hace un momento al otro grupo. Les decía, por ejemplo, si yo en estos días me despierto, veo que está el sol muy radiante, pero a mediodía comienza a hacer mucho calor, mucho bochorno, por ahí de las 3 o 4 de la tarde comienza a hacer mucho viento, se empieza a nublar, comienzo a ver que hay nubes negras en el cielo. ¿Qué puedo determinar yo? ¿O a qué conclusión puedo llegar?
A ver, díganme. En base a esas observaciones, ¿qué pueden deducir? ¿Que va a llover? Que va a llover. Exacto. Pero, o sea, tú puedes decir, Anita, tú puedes decir, va a llover, pero puede ser cierto o pueden no ser cierto. ¿Sí me explico? Hasta que suceda o hasta que tú ya tengas. Que solo se haya hecho un cambio de clima, pero que no llueva. Exacto, hasta que tú ya veas que realmente está lloviendo, puedes confirmarlo. Lo que tú hiciste previamente al observar todo el ambiente y basado en tu experiencia, en tu conocimiento previo, pudiste deducir que iba a llover. Ajá. Pero no tenías la seguridad de que sucediera o no sucediera. Una vez que ya, digamos que ya llovió a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, ya está lloviendo, entonces puedes comprobar que si efectivamente la hipótesis que planteaste de que iba a llover sucedió. Ajá, y que era una hipótesis real. ¿Sí me explicó? Sí. Muy bien. Y bueno, pues, ¿me pueden ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Antonio. Definición de una hipótesis. Proposición exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa de un fenómeno que se ofrece como respuesta tentativa a las preguntas de investigación en términos de variables derivadas del marco teórico y que debe ser contrastada. ¿Ok? ¿Por qué nos dice que debe ser contrastada? Porque de la misma forma en que yo dije va a llover y probablemente terminó el día, la noche y nunca llovió, o bien llegó a las 6, 5 de la tarde y ya estaba lloviendo, yo pude constatar que la hipótesis que planteé era verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, cuando decimos que esta presuposición debe ser contrastada, estamos hablando de que debemos poder comprobarla. ¿A través de qué? A través de observaciones, a través de aplicación de herramientas de investigación, etcétera. ¿Cuáles son los aspectos que debe contener una hipótesis? Bueno, que debe ser proposiciones, se expresan en términos de variables, son respuestas a las preguntas de investigación, expresan lo que se cree o estima probable, son descripciones, relaciones o explicaciones. Por ahí tenía yo algunos trabajos que no tenían todavía su hipótesis. Vayan tomando nota de esto. Los que ya hicieron su hipótesis pueden hacer alguna corrección si así lo requieren. Y si no, bueno, pues no hay problema. O sea, si ustedes creen que en base a lo que vamos a ver en esta clase, quieren modificar su hipótesis, lo pueden hacer, ¿ok? No son necesariamente verdaderas, no son tentativas o provisionales, deben ser contrastadas y son el centro del método deductivo cuantitativo. Ajá. Es decir, bueno, pues debemos poder comprobarlas. De acuerdo al tipo de metodología o tipo de estudio que elegimos, podemos hacer también adaptar nuestro tipo de hipótesis. Ahorita vamos a ver cuáles son los tipos de hipótesis que existen.
Sin embargo, en base al tipo de metodología que hayamos elegido, vamos a desarrollar nuestros tipos de estudio. Y acuérdense que tenemos el tipo de estudio exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. De acuerdo al tipo de estudio exploratorio, podemos o no tener una hipótesis. Acuérdense que el estudio exploratorio es solamente aquel que nos va a ayudar a explorar por primera vez un tema que no ha sido investigado anteriormente. Entonces, bueno, pues cuando estamos haciendo ese tipo de trabajo, que es, digamos que un tema desconocido, pues no necesariamente tenemos que tener una hipótesis, porque pues como es un estudio nuevo, pues no tenemos una experiencia como tal y no tenemos una base para, para desarrollar la hipótesis. ¿Ok? Entonces, si tenemos un tipo de estudio descriptivo, el cual ya tenemos, del cual ya tenemos diversas teorías que nos van a ayudar a describir los fenómenos, bueno, pues vamos a acompañarlo de una hipótesis igualmente descriptiva o que también desarrolle conceptos como tal de los fenómenos. Si tenemos un tipo de estudio correlacional en el cual nosotros vamos a hacer comparativas de dos o más variables, entonces lo vamos a acompañar también de hipótesis correlacionales. Ajá. Por ejemplo, bueno, no, es que les voy a poner un ejercicio ahorita y voy a dar la respuesta del ejercicio. Entonces, bueno, una hipótesis correlacional nos va a ayudar a relacionar dos o más variables. ¿Qué son las variables? Acuérdense, las variables son los puntos medulares o los aspectos de estudio o los puntos coyunturales que nos ayudan a desarrollar nuestro trabajo de investigación. Si tenemos un tipo de estudio explicativo, es decir, que nos va a permitir establecer el punto de vista causa-efecto de algún fenómeno, bueno, pues vamos a acompañarlo de hipótesis causales. Ajá, la hipótesis, pues van a ser aquellas, nos va a establecer una hipótesis de causa. Y pues aquí tenemos un ejemplo de cada uno de los tipos de hipótesis anteriores que acabo de mencionar. Ajá. Tenemos la explorativa, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. Y bueno, pues aquí explicamos nuevamente lo que son las variables. Nos dice, es una propiedad o característica de un fenómeno que puede fluctuar y cuyo rango de oscilación es susceptible de observarse o de ser medido. Ajá. Por ejemplo, tratando de relacionar con algunos de los trabajos que ustedes están desarrollando. Por ejemplo, se me ocurre la medición de las variables, de la variable de las causales, porque los empleados
no usan los equipo de seguridad. Ajá. O otra de las variables puede ser en otro de sus trabajos puede ser por qué las empresas o por qué la empresa no usa materia prima o no consume materia prima de mejor calidad. Ajá. Y nos dice, al final de cuentas son propiedades o características que pueden ser observables y que pueden ser medibles. Aquí nos dan algunos ejemplos como el género, la motivación, el aprendizaje, el atractivo físico, pero podemos utilizar n cantidades de variables tan diversas como lo son sus trabajos de investigación. Otra variable pudiera ser a lo mejor el volumen de consumo energético en las plantas de producción, o el tipo de almacenaje, o ay, no sé, bueno, dependiendo de su trabajo de investigación, pues ustedes sabrán sus variables. Ajá. Las variables nos dice, es propia de personas o seres vivos, objetos, hechos o fenómenos. Es decir, todo aquello que vamos a estudiar posee una variable. Y nos dice, adquieren valor para la investigación cuando son sujetas de afirmación o llegan a relacionarse con otras variables y forman hipótesis. Por ejemplo, Noé, ¿cuáles son tus variables en tu trabajo de investigación? Una podría ser el consumo de energía. Es una variable. Ah, no hagas trampa, esa ya la había dicho. Bueno, ok, el consumo de energía pudiera ser. Mencióname otra variable Es que para sobre eso que... es mi tema. Más que nada, principalmente ese es el. Ajá, bueno, esa es una variable. ¿Cuál otra pudiera ser? Es que vamos a hacer una relación. Este. No sé, otra sería los documentos, cambiar los documentos. Va a haber variabilidad entre los actuales y los. Ya no te escuché. Es que sí está medio fallando mi internet. Sí, de hecho, el de No sé, una todos. variable pueden ser los documentos. Los documentos. Me refiero a la actualización o a lo que ya está establecido. Es que no encuentro la palabra de los documentos. Como manuales o algo así. Ajá, algo así relacionado a manual. Ajá. Ok. Entonces, bueno. Bueno, es que lo que yo quiero, a lo que quiero llegar es a la relación entre las variables. Las variables deben relacionarse. Por ejemplo, si estamos hablando de manuales, a lo mejor esos manuales tengan que ver con legislaturas, o con normatividades, ya sea en cuestiones de calidad o en cuestiones de alguna certificación de medio ambiente, porque estamos hablando de ahorro de energía. Entonces, vamos a encontrar que las variables van a ser el centro para el desarrollo. Aquí, mucho ojo, chicos. Las variables deberán ser el centro para el desarrollo de nuestro plan de trabajo. Ajá. Nuestro plan de trabajo ya se los mencionaba hace un momento. El plan de trabajo es el temario como tal de nuestro trabajo de investigación.
Y entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de ahorro de energía, si una de mis variables es el ahorro de energía, entonces yo tendré que desarrollar un, un capítulo de mi trabajo que hable acerca del ahorro de energía, los tipos de ahorro, cómo se ahorra en una planta cementera, etcétera. Ajá. Y para ello yo voy a tener que... Ya recordé la palabra. Ajá. Perdón, Sí, dímelo. los trucos de trabajo referente a lo que está comentando ahorita. Ese sería el instructivo de trabajo referente a lo que está platicando ahorita, que va a tener que haber una modificación que ya existen. Ajá. Ok, ay, perdón, se movió. Entonces, bueno, les decía, si yo me voy a referir a los manuales de trabajo, entonces también me voy a tener que ir a otro capítulo donde hable específicamente de, no sé, de ahorro, perdón, de normatividad en las cuestiones de calidad, porque también, o sea, no reducir el consumo de energía no tiene que significar reducir la calidad de los productos. Entonces, bueno, yo tendría que desarrollar en cada uno de mis apartados, o en cada uno de mis, para cada una de mis variables, voy a tener que desarrollar un capítulo con los diversos temas que quiero abarcar. ¿Sí me explico, chicos? Ahora, ustedes ya hicieron su hipótesis y me plantearon algunas variables. Ajá. No quiero decir que esté incorrecto, solamente lo que podemos hacer es reforzar eso que ya hicimos para poder avanzar a la estructuración de nuestro trabajo de investigación o bien a la estructuración de nuestro plan de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, Sí. Ana, ¿me podrías mencionar cómo quedó alguna de tus variables o algunas de tus preguntas de investigación? ¿O quién lo tiene a la mano que nos lo pueda facilitar para poner el ejemplo? Una de mis preguntas fue el cómo garantizar la calidad de la materia prima. ¿Cómo garantizarla? Ok, entonces dentro de tus variables tendríamos que hablar acerca de calidad en el producto o estándares de calidad. Ajá. Entonces tendríamos que Sí, bueno, puse que los proveedores no cumplen con ese estándar de calidad. Ok, entonces tendríamos que, o sea, ¿cuáles son los estándares de calidad? O sea, para empezar tendríamos que establecer qué es un estándar de calidad, cuáles son los estándares de calidad que debe obtener la empresa Streamex, ¿verdad? Sí. Ok, a ver, entonces, ¿cuáles son los estándares de calidad que debe pedir? ¿Cuáles son, por qué esos estándares de calidad? A lo mejor estamos hablando de que existen, me imagino que se rigen bajo normas oficiales de calidad, entonces, obviamente, pues las normas nos establecen cuál es el nivel de calidad que deben tener sus productos y en base a ello, bueno, pues también tendríamos que establecer cuáles son los estándares de calidad que debemos buscar en nuestros proveedores. ¿Sí me explico? Pero todo eso
tendría que venir contenido en un solo capítulo, porque estamos hablando desde, o sea, qué es un estándar de calidad hasta cuáles son mis estándares de calidad de manera particular. ¿Sí me explicó, Ana? Y eso es todo un capítulo. ¿Sí, chicos? Bueno, pero ya nos iría usted diciendo cómo vamos a ir acomodando esos capítulos o nosotros. Ustedes harían la propuesta y yo les iría haciendo correcciones. ¿Sale? No. Ajá. Porque, bueno, a ver. ¿Puedo leerle la mía? La tengo en la mano. ¿Mandé? No, le si podía leer mi hipótesis, ya la tengo en la mano. A ver. Bueno, el uso de tecnología en electricidad disminuirá en un 20% el consumo de energía eléctrica en las instalaciones de la empresa Holcim Planta Pasco, haciendo eficiente el uso de la misma mediante la implementación de extintores, lámparas LED y una evaluación del proceso para los tiempos muertos para la automatización del consumo de la energía. Muy bien. Entonces, vamos a establecer, de tu hipótesis, vamos a ir estableciendo cuáles son las variables que podemos rescatar. Obviamente, ahorro de energía, también sería los procedimientos, hablaste de procedimientos ahí, procedimientos de producción, no me acuerdo qué decía. Y no sé, vaya, a final de cuentas lo que tenemos que hacer es de esa hipótesis que nosotros ya planteamos, ir generando, obviamente, de cada característica. Acuérdense, las variables son características, son propiedades de un fenómeno. El fenómeno como tal es pues el trabajo de investigación o el tema de investigación. Ajá. ¿Cuál es el tema, cuál es el fenómeno que estudia Laura? Bueno, pues la calidad de las materias primas. ¿Cuál es el fenómeno que está estudiando Noé? El ahorro de energía en la planta de producción de Holcim. Ajá. Esos son fenómenos. Cuando yo me refiero a fenómeno, estamos hablando de su tema de investigación. ¿Sale, vale? ¿Sí, chicos? Entonces, a partir de la hipótesis vamos a desglosar los capítulos de acuerdo a las variables que tengamos. Así es, así es. Por ejemplo, volviendo a la hipótesis de Noé. Noé habló de ahorro de energía, Noé habló de procesos de producción y también, ¿me puedes repetir tu hipótesis, por favor, para ir rescatando los puntos estratégicos, por favor? Bueno, me voy a donde dice esto. Haciendo eficiente el uso de la misma mediante la implementación de capacitores, lámparas LED y una evaluación en el proceso para los tiempos muertos en la automatización del consumo de energía. Ok. También entonces estás hablando de herramientas para el ahorro de energía. Ajá. Todo lo que mencionaste, los capacitores, las lámparas LED, los instrumentos para los tiempos muertos, todo eso son herramientas como tal. Entonces, tendríamos que desarrollar también, por ejemplo, un capítulo que nos hable sobre los beneficios de cada una de estas herramientas. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque tú entonces tienes que explicar
por qué estás haciendo esa propuesta. ¿Sí? ¿Sí me explicó, chicos? Entonces, de tu hipótesis, vas a rescatar los puntos importantes. Ajá. Esos puntos importantes les vamos a llamar variables. Y de esas variables, lo que ustedes van a hacer es desarrollar un capítulo. Entonces, tarea para la siguiente clase. Bueno, ahí se está terminando aquí. Cierro, terminamos de ver este tema de las hipótesis y les doy la tarea para la siguiente clase, ¿vale? Está bien.